Pues justo son las 10 de la noche. Esta mañana, la celebración del 41 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se han entregado las medallas de oro a 28 atletas olímpicos y paralímpicos de nuestra comunidad. El año pasado ya saben que la falta de acuerdo político lo impidió. Hoy vamos a entrevistar a dos de ellos, muy conocidos y admirados por todos. Con nosotros está Marta Fernández, es burgalesa, triple medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio y acaba de batir su tercer récord del mundo hace 2 semanas en Barcelona. Ha logrado la mínima A en los 100 libres, lo que le garantiza su participación en los Juegos de París de este año. Es sin duda una estrella del deporte adaptado, ella tiene parálisis cerebral y fíjense que hace 11 años tuvo que empezar a nadar de cero, incluso de pequeña dice que tenía miedo al agua. Decía hoy en su discurso que cada vez que nada siente el verdadero significado de libertad porque dentro del agua no nota el avance de su enfermedad. Marta Fernández, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por esa medalla. Gracias. ¿Cómo se consigue todo esto que estoy contando? Aparte de una fuerza física, por supuesto, una fuerza mental, ¿hay algo más? Pues rodearte de un gran equipo, porque nosotros somos la cara visible, pero hay mucha gente detrás, desde nuestra familia, nuestro entrenador, los fisios, los médicos, sin los compañeros de equipo, sin todos ellos, seguro que estos resultados no saldrían. Es un éxito colectivo, clarísimo. Sí. Bueno, a su lado está Manuel Martínez, leonés, medallista olímpico en Atenas 2004 y todavía plusmarquista nacional de lanzamiento de peso. Campeón del mundo y de Europa absoluto, se le denominó Superman Martínez por dominar durante varios lustros esta especialidad y además codearse con la élite mundial. Ha colaborado también en esta casa, en Castilla y León Televisión, con algunos programas. Y ahora, pues fíjense, compagina el deporte con el arte, la música, en fin, bueno, todo muy multidisciplinar, diríamos. Eres polivalente. Sí, siempre con el atletismo en el corazón y como base, digamos, de mi actividad diaria, pero bueno, mal dicho y pronto soy un poco un culo inquieto, ¿no? Y no sé parar. Es curioso porque los dos habéis recibido el premio Castilla y León del Deporte. Entiendo que si os sentís de alguna forma reconocidos y queridos en vuestra tierra, sois profetas en Castilla y León al menos. Marta. Sí, al final que te reconozcan en tu casa, en tu tierra, es siempre de agradecer y yo desde que volví de Tokio todo han sido muestras de cariño y de ilusión. Entonces, es de agradecer y a seguir representando, ojalá seguir representando a España y a Castilla y León muchos años más. Manolo, tú además que llevas mucho tiempo en esto, sí que te has sentido querido por los castellanos y leoneses. Sí. Leoneses fundamentalmente, porque tú eres de León, ¿no? Sí, bueno, y por toda la comunidad autónoma. Yo creo que los deportistas en general somos bastante profetas en nuestra tierra. No creo que se cumpla esa frase, para nada. Y yo siempre me he sentido muy querido y ciertamente respaldado, cosa que a lo mejor ahora está costando un poquito más, pero yo todavía tuve la gran suerte de vivir lo que se ha dado en llamar la edad de oro del deporte español y del atletismo español. Y bueno, ahora mismo pues sí que a lo mejor hacía falta un poco más de respaldo económico. Estoy aquí ahora yo pidiendo, pero sí que se nota bastante la diferencia entre mi época, en la que pues eso, tuvimos la gran suerte de que hubo un plan ADO que funcionó muy bien y que fue capaz de catalizar todas las ayudas al deporte olímpico y que ahora mismo pues no estamos siendo capaces de ordenarlo. O sea, ¿te refieres sobre todo a ayudas públicas, también a iniciativa privada? Todo en general, todo. Ahora mismo tenemos una situación complicada. Tú además has sido crítico muchas veces y te he escuchado en alguna entrevista, también sobre el futuro de tu especialidad, digamos, el lanzamiento de peso. Tu hija está intentando, ¿no? Está ahí trabajando. Sí. De hecho, ahora mismo no tienes, digamos, un sustituto, no tienes un relevo. ¿Eso es precisamente por la falta de ayuda también pública, privada? Bueno, es una sopa de elementos, ¿no? No se puede nunca echar la culpa a una sola cosa, ¿no? Hay un cúmulo de situaciones que están haciendo que desde incluso el nivel internacional en el que el atletismo se está tratando de reinventar y no estamos acabando de conseguirlo, ¿no? Esa modernización del atletismo no se acaba de conseguir, hasta, por supuesto, pues las sucesivas crisis que hemos tenido en el año 2008 para el atletismo y para el deporte olímpico no mediático en general. Me gusta matizar mucho eso porque es una parcela
muy concreta, que a lo mejor en otros deportes no pasó lo mismo. Por darte un dato, la Federación Española de Atletismo en 3 años, del 2008 al 2010, perdió un 75% de su presupuesto. Claro, cualquier empresa que se quede con el 25% del presupuesto hubiese tenido que cerrar. Una quiebra absoluta. Una quiebra total. Entonces lo que ha tenido que hacer el atletismo ha sido contraerse, se ha contraído mucho y bueno, estamos haciendo ahora mismo una economía de supervivencia que está teniendo muy buenos resultados, muy buenos, porque veníamos de una inercia muy buena y todavía estamos siendo capaces de mantener un nivel mundial alto, pero que si seguimos así mucho tiempo, pues la bola de nieve ahora mismo no está en ciclo de ganancia, sino de pérdida. Hay capacidad de sacrificio, de motivación, pero falta el resto. No sé si, Marta, si coincides con lo que está denunciando y quejándose. En el caso del deporte paralímpico, hoy lo decía en mi discurso, los pioneros hace muchos años el deporte paralímpico no tenía esas ayudas y gracias a lo que lucharon los pioneros en el deporte, ahora tenemos muchos más medios y recursos. En nuestro caso se ha ido avanzando, todavía queda mucho por hacer, pero es verdad que disponemos de una beca ADOP y más medios y recursos que nuestros antecesores. Claro, porque en tu caso, Marta, España se ha consolidado como uno de los países más potentes dentro del deporte adaptado. Imagino que tú eres parte o estás orgullosa, me imagino, de todos los que estáis consiguiendo tú y más compañeros tuyos, ¿no? Porque, bueno, tenéis unas limitaciones y estáis trabajando constantemente, ¿no? Vienes de entrenar, me acabas de decir, ¿no? Ahora mismo. Sí, pero al final el deporte es deporte. Nosotros nos dedicamos igual y igual, o sea, hacemos el mismo, las horas de entrenamiento, de fisio, las mismas renuncias que cualquier persona. Al final el deporte es deporte sin adjetivos y sí, yo al final creo que el deporte paralímpico en España está a un nivel muy potente a nivel mundial y bueno, ojalá sigamos con ese potencial. Tú eres además una persona que has tenido muy claro desde siempre que este deporte tiene un recorrido, digamos, limitado, por eso te pusiste a estudiar, has hecho un grado de Administración y Dirección de Empresas, ya eres funcionaria del Estado, además, sí. Estás trabajando aquí en Valladolid, en la subdelegación del Gobierno, ¿verdad? ¿Nunca te has puesto límites, Marta, pese a que la vida te los ha impuesto? No, yo, gracias al impulso de mis padres, siempre me han dicho que por lo menos intente todo lo que me apasiona y si luego no sale, pues al menos lo he intentado. Pero bueno, yo soy consciente de las limitaciones que tengo. Por ejemplo, un médico pues tendría muchos problemas para ser cirujana. Pero bueno, he ido encontrando en el camino límites, pero también gracias a la discapacidad que tengo he podido vivir cosas impresionantes como el deporte y conocer a gente increíble. Manuel, algo que mucha gente no sabe, bueno, los más expertos y que bueno, te hayan seguido durante toda tu carrera deportiva, es que tú recogiste la medalla de bronce de los Juegos de Atenas 9 años después. A mí me gustaría que contaras esto y cómo lo viviste, ¿no? Sí. Porque es una situación bastante rocambolesca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Absolutamente anómalo, ¿no? Pero si me permites, es que sí. Estaba escuchándola y quería añadir algo más, porque además soy entrenador de un atleta paralímpico y sé lo que supone el ser un atleta paralímpico, y es que no solo son atletas como el resto de los atletas y deportistas, sino que además tienen que lidiar con su enfermedad. Tienen esa limitación, o sea, tienen que superar un obstáculo más todavía, ¿no? Y siguen siendo atletas las 24 horas del día, siguen teniendo que cuidar su alimentación, su entrenamiento, su preparación psicológica. Es lo mismo, o sea, su dedicación es total, pero encima tienen que superar esa dificultad más que es la enfermedad, ¿no? Porque ahora continuamos con esto de la medalla. Tú dices muchas veces, Marta, que no te gusta que te definan como una persona con discapacidad, que eso os define demasiado, que deberíamos ir mucho más allá, ¿no? ¿Sigue ocurriendo? Sí, yo siempre he dicho que la discapacidad no debe definir a la persona porque somos personas que hemos nacido con, pues en mi caso, con unas capacidades más limitadas en algunas cosas, pero somos personas. Yo siempre he dicho que la inclusión llegará en el momento en el que podamos hacer todos los planes sin depender si vas en silla, si tienes falta de visión. O sea, hay muchas cosas que todavía no podemos hacer, por ejemplo, por ir en silla. Entonces yo creo que llegaremos a la inclusión total cuando la discapacidad no nos defina en el día a día. Eso es muy interesante. Cuéntanos lo de la medalla. ¿Por qué no pudiste recogerla? ¿Por qué no te pudiste subir al podio ahí en Atenas? Bueno, pues la situación se provocó porque
los tramposos, los que hacen trampas en el deporte y los que quieren saltarse las reglas, estaban utilizando un método que les estaba siendo efectivo, y era que utilizaban el periodo que existe entre que sale un medicamento y es detectable. Hablamos de dopaje, clarísimamente, Sí. ¿no? Estamos hablando de dopaje, y entonces desde que sale un medicamento, una sustancia prohibida, que está prohibida y que además se sabe que está prohibida, no es que se inventen una nueva, sino que sacan una nueva formulación de esa misma sustancia hasta que es detectable, porque al haberle cambiado una parte mínima de su composición química deja de ser detectable por los métodos que ya se habían desarrollado, pasan unos meses, un año y medio, puede incluso 2 años, y esa ventana de tiempo es la que estaban utilizando sobre todo atletas del este, de países del este, para hacer la carrera del ratón y el gato constantemente, ¿no? Cuando un medicamento nuevo salía se utilizaba ese, cuando era detectable se dejaba de utilizar ese y se utilizaba uno nuevo que ya habían sacado y que también era indetectable. Entonces, para superar esta dificultad, lo que se desarrolló la Agencia Mundial Antidopaje fue un sistema pues, igual de imaginativo que lo que estaban utilizando ellos, que fue congelar las muestras de orina y analizarlas unos años después con los sistemas de detección que ya detectaban esas sustancias, ¿no? Que no eran detectables en ese momento. Y con eso, pues Lidia Valentín fue con lo que consiguió sus medallas, con ese sistema, Ruth Beitia también. Lo que hizo fue, pues eso, que muchos tramposos cayesen. Y uno de los tramposos que cayó pues fue Yuri Belonov, que fue el campeón olímpico, claro, de las Olimpiadas de Atenas 2004, en las que yo quedé cuarto. Que yo por eso digo que los Juegos Olímpicos de Atenas para mí fueron el momento más agridulce de mi carrera deportiva, porque yo en el momento perdí la medalla, además estaba con capacidad para haber podido ganar, incluso al dopado, podía haber podido ganar, pero nos movemos en márgenes muy pequeños de centímetros y se ganó con 21.17 y yo hice 20.84 y no tuve mi mejor día, pero podía haber lanzado 15 días después en un Grand Prix, en una Golden League, lancé 21.24, que era marca suficiente para haberle ganado a él. Pero bueno, en aquel momento no pude disfrutar, no pude subir al podium en la prueba de lanzamiento de peso más importante o más emotiva del mundo y de la historia, que fue la única vez que el lanzamiento de peso se ha disputado en el Estadio Olímpico original y con la mayor cantidad de público de toda la historia, que fueron 18.000 espectadores para una prueba de lanzamiento de peso. Sí, te robaron ese momento, ¿no? Y yo me quedé allí pues viendo cómo estaban en el podio y diciendo, pues qué pena que me he quedado cuarto, que podía haber subido. 9 años después. Pero 9 años después llegó a mí la medalla que tuvo durante esos 9 años el que en aquel momento había quedado tercero, que fue Joachim Olsen, un danés, que los 3 que tuvieron el podio tuvieron que devolverle su medalla y fue no se hizo otra nueva, no hubo una nueva medalla, sino que esas medallas se devolvieron y se volvieron a repartir. Y llegó a mí 9 años después esa medalla con historia, que para mí es una alegría terrible, porque es la única espina que podía tener clavada en mi carrera deportiva, porque no había conseguido ninguna medalla en competiciones de verano. Claro. Siempre las había conseguido en competiciones de invierno. ¿Alguna espina clavada tienes, Marta, o no? Porque tu caso es de éxito absoluto. He dicho antes que vas a ir a las próximas Olimpiadas Paralímpicas. Entiendo que sí, ¿no? Que con lo que ocurrió hace unas semanas, bueno, tienes vía libre, digamos. Sí, conseguí la plaza, pero bueno, hasta que no esté en París, yo no quiero pensar, porque queda todavía mucho tiempo con tranquilidad suficiente para entrenar y preparar para llegar en la mejor versión. Yo creo que espina clavada no. Internacionalmente empecé a competir en el 2021. A mí la pandemia me vino bien para poder llegar a Tokio, porque bueno, nosotros como vamos por categorías, pues tienes que pasar clasificación internacional y igual en el año del 2020 no me hubiese dado tiempo. Entonces yo siempre digo que lo bueno para mí de la pandemia fue que estuve mucho tiempo con mi sobrino en casa y que me dio más margen para llegar a Tokio. Porque claro, tú eres funcionaria, trabajas tus 7 horas y pico al día. Bueno, 5. Bueno, 5, sí. ¿Tienes algún tipo de reducción? Sí. ¿Y luego estás todas las tardes entrenando? Sí, del lunes entrenamos, del lunes al sábado. Ya. Bueno.
Hablábamos antes de las ayudas públicas que recibías en tu época con las que se reciben ahora. Si comparamos, digamos, los valores que tienen a los deportistas jóvenes que tú entrenas, de cómo eras tú cuando empezabas en todo esto, ¿hay mucha diferencia? Esa capacidad de sacrificio, de esfuerzo, de vocación deportiva, ¿se ha perdido o no? Yo creo que no. Yo creo que no. El que quiere está y se esfuerza al máximo. Yo no puedo ponerle un pero a los atletas que entreno. Y el que le puedo poner el pelo, le leo la cartilla rápidamente y se pone en firmes, porque sabe que si no lo hace, va a haber otro al lado, va a seguir habiendo otro al lado que sí lo va a hacer y que va a correr, saltar o lanzar más que él. ¿El miedo al agua, Marta? De pequeña era casi fobia, ¿no? Sí, que me agarraba al bordillo y no me soltaba. Mis padres me llevaban obligadas porque para mi parálisis cerebral era lo mejor. Claro. El agua nos viene muy bien. De hecho, muchos deportistas paralímpicos empezamos por recomendación médica y era fobia de que lo pasaba fatal. Pero mis padres me siguieron llevando y en un campamento de verano conseguí meterme a la piscina con manguitos. Y tengo esa foto en casa y ahora pues pasó de ser mi miedo a mi gran pasión. No me imagino un día. La alta competición se acabará, pero yo creo que de nadar no dejaré nunca. Eso es. Tengo aquí a 3 periodistas que os están escuchando atentamente. No sé si son muy deportistas o no, pero bueno, os van a hacer preguntas, que es su trabajo. Luis. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Manuel. Enhorabuena y felicidades, las dos cosas. Y voy con una pregunta rápida, que a José Luis le gusta que hagamos las cosas rápidas y no nos enrollemos mucho, y que es común, vale para los dos, para cada uno en el ámbito en el que os movéis. Hablamos de deportistas de Castilla y León en Castilla y León. Las instalaciones que tenemos en el caso del Paralímpicas, en el caso vuestro, o las instalaciones de atletismo que hay en Castilla y León, ¿reúnen los requisitos para tener campeones? ¿Y deberíamos de optar a más o estamos a un nivel como otras regiones, de las regiones mejores de España? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, en atletismo sin duda somos la mejor región, la mejor. Tenemos una equipación absolutamente envidiable, tenemos módulos cubiertos en todas las capitales de provincia menos en Zamora, tenemos una pista de atletismo cubierta en Salamanca, tenemos un centro de alto rendimiento en León. Y desde luego el deportista que quiere hacer atletismo en este momento puede. Así ya he respondido más categóricamente imposible. ¿En tu caso, Marta? Nosotros disponemos de piscina olímpica de 50, que no todo el mundo... Es un privilegio en natación entrenar en distancia olímpica. Entonces la tenemos aquí en Valladolid y aquí están ubicados todos los centros de tecnificación y cualquier deporte acuático está ahora mismo entrenando allí. Entonces la verdad es que siempre nos han dicho que somos privilegiados por poder entrenar en estas instalaciones. ¿Y un atleta paralímpico podría entrenar en otras capitales de provincia de Castilla y León que no sea Valladolid? A nivel paralímpico ahora mismo sí que tenemos, por ejemplo de nuestro club, hablo de natación, sí que están entrenando con clubs de otras provincias, en Burgos, en León, pero claro, allí las piscinas pues son de 25, pero sí, ya se está empezando a unir el deporte, o sea, adaptado a los clubs convencionales. Carmen. Bueno, pues voy a ser rápida también, como Luis, que hoy era un día y en las Cortes de Castilla y León para hablar más que del deporte. No habéis comentado entre pasillos, entre vosotros en el día de hoy, qué habéis comentado y sobre todo cómo habéis valorado que estos políticos nuestros que nunca se ponen de acuerdo en nada, de pronto encuentren un consenso en premiar el deporte y el deporte olímpico de nuestra comunidad. ¿Qué comentarios había entre vosotros? Yo he aprovechado para conocer a muchos deportistas. ¿Los conocíais vosotros? No. A conocer muchos deportistas que, claro, al final, pues eso, ellos han sido pioneros. Yo les he escuchado en pues, la historia, pero no les conocía. Entonces yo he aprovechado para conocer sus historias. Además, has hecho de portavoz hoy de todos los paralímpicos, ¿verdad? También, que eso también me imagino que bueno, es un motivo de orgullo, ¿no? Es que valoren el deporte, la verdad es que al final para nosotros es un orgullo que se pongan de acuerdo en algo tan importante para el deporte que para nosotros es como nuestra forma de vida. En estos tiempos, Marta, que tiene su mérito. Y yo iría más allá, porque yo creo que el deporte en general sí que
estamos absolutamente convencidos de su necesidad, ¿no? y de los beneficios que produce en la sociedad, pero a lo mejor el deporte de competición a veces nos entran dudas, ¿no? De si hace falta, si no, si podría ser, si no. Y bueno, pues voy a romper una lanza a nuestro favor, ¿no? Y decir que hoy se ha dicho además en las Cortes que no hay mejor manera de representar una tierra y un pueblo y una cultura ahora mismo en todo el mundo. No hay mejor manera que a través del deporte. Ángel. Yo estoy de acuerdo con usted. Y en torno a ese tema le quería plantear, también en relación con lo que ha comentado antes de las ayudas y del apoyo económico, ¿en qué medida creéis que un deporte como el atletismo, en todas sus modalidades, está amenazado por una tendencia exagerada probablemente a ponderar, por ejemplo, deportes mayoritarios, ¿no? Muy basados en el espectáculo, como puede ser el fútbol, que es el básico, ¿no? ¿Y en qué medida eso puede llegar a representar una amenaza para que en el futuro cueste mucho encontrar personas que quieran dedicarse, aunque sea desde un punto de vista aficionado, al atletismo o a especialidades o a disciplinas sin el espectáculo, sin las luces y los focos que tienen el fútbol, incluso nuevas especialidades en torno a pues, las redes, el streaming y todas estas cosas, los nuevos deportes. ¿Consideráis que existe una amenaza real en torno o debido precisamente a esta tendencia? Bueno, yo creo que lo que hay es un medio ambiente distinto, ¿no? Y que está cambiando mucho la forma de consumir el espectáculo, que es el deporte de competición. Y en nuestro caso, en el caso del atletismo, que es en el que yo puedo hablar en primera persona, pues nos está costando adaptarnos, nos está costando. No estamos dando como el pez fuera del agua, muchos coletazos intentando ver cómo volvemos otra vez al agua. Y bueno, pues se hacen cosas como la propuesta que ha hecho esta misma semana el presidente del World Athletics, Sebastian Coe, que quiere cambiar el reglamento. Entonces, estamos buscando incluso cambiar el reglamento. Es difícil de buscar las causas de por qué ahora mismo pues estamos en una situación así. Yo creo que son muchas y que pueda haber una amenaza, la hay. La hay, es real porque es eso, porque hay mucha más competencia, porque los recursos son menores, porque las horas de visionado de contenido son las que son y es cada vez más complicado. Es cada vez más complicado. Sin echar la culpa absolutamente a nadie, ¿no? Es simplemente que yo creo que no estamos sabiendo encontrar las soluciones a ese nuevo medio ambiente que se ha creado. Marta, ¿cómo lo ves? Y en el caso del deporte paralímpico es que veníamos de unos años en los que no tenía repercusión. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho porque los Juegos de Tokio han dicho que fueron los más vistos de la historia. Creo que hay mucho por hacer dentro de que sea más mediático, pero claro, es que de donde venimos ha habido un cambio muy grande y yo creo que ahí hemos avanzado mucho. Bueno, pero cada vez hay más aficionados, digamos, ¿no? Así Sí, que lo estás sí. notando tú en las competiciones, ¿no? Sí, se sigue más, sobre todo los Juegos Paralímpicos. Pues Marta Fernández, Manolo Martínez, gracias por estar aquí después de un día intenso esta mañana en las Cortes. Habéis tenido que trabajar, que hacer vuestras cosas y estáis aquí por la noche. Feliz vuelta a Burgos. Bueno, a Burgos tú no, porque vives en Valladolid. me quedo Estás aquí. burgalesa y estás aquí, pero tú en tu caso a León. Gracias de verdad por estar hoy aquí y mucha suerte. Bueno, ya habéis recibido 2 medallas, la de la Junta de Castilla y León, digamos, la medalla al deporte y la medalla de las Cortes. Bueno, todavía os quedan muchas más medallas. No es tu caso, pero ojalá que tu hija te siga el testigo. ¿Cómo va, por cierto? Bueno, bien. Sobre todo le gusta, que es lo más importante, y luego pues bueno, tiene varias medallas ya a nivel nacional. A nivel nacional. Y también en halterofilia hace simultánea los dos deportes. Bueno, esto de casta, de bien al gajo. Sí.